Muy buenas noches. Que Papá Dios les continúe bendiciendo. Un saludo especial a todas las personas que se conectan, a los que están desde Colombia, desde las diferentes ciudades. Un abrazo enorme. Hoy es 19 de julio. Que Dios los bendiga, que Papá Dios haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Quiero aprovechar también y saludar a las personas que nos ven de fuera de la ciudad de Bucaramanga, de la ciudad bonita. Sé que están viéndonos gente de Cali, sé que nos está siguiendo gente de Ibagué, de Bogotá, de La Guajira. Sé que hay gente también en Valledupar, gente en diferentes lugares de Colombia que nos están viendo, en Popayán, en Villavicencio, en Pailitas. Un abrazo enorme a todas las personas que se conectan desde diferentes lugares, en La Dorada, Caldas, en Manizales. Un abrazo gigante en Villa María. Quiero también aprovechar y saludar a las personas que nos ven desde fuera del país. Que Papá Dios les bendiga enormemente. Gracias a todas las personas que se conectan, nos hacen llegar su aprecio desde Ecuador, desde Estados Unidos, desde Europa. Un abrazo enorme, que el Señor Jesús colme de bendiciones sus vidas. Muchas gracias por los buenos deseos, gracias por el aprecio, por el cariño que nos expresan y por compartir estas reflexiones, estos mensajes. Gracias a todas las personas que se conectan. También quiero aprovechar y darle las gracias a todos aquellos que siembran en esta hora. Que Dios bendiga el fruto de sus manos, dice la palabra del Señor, que Dios ama al dador alegre, y quiero darle la gloria al Señor y bendecir sus vidas, todos aquellos que siembran. Créame que es de mucha bendición para la obra del Señor, y sabemos que todo el que siembra generosamente, dice la palabra del Señor, generosamente también segará. Hoy vamos a estudiar un tema importante, un tema primordial en la vida de un cristiano, y lo titulé Rebelde sin causa. Vamos a darnos cuenta que a veces nosotros nos rebelamos en contra del Señor sin causa alguna, y la rebeldía evita que veamos el propósito de Dios. La rebeldía evita que veamos la gloria del Señor en medio de nuestro caminar. Quiero, antes de iniciar, dejarles con un tiempo de alabanza y de adoración. Por favor, ya nos vemos en un instante. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas.
Qué hermoso tiempo de alabanza. El Salmo 23, la canción que acabaron de escuchar. Que el Señor siga bendiciendo a aquellos que se siguen conectando desde diferentes lugares. Un abrazo enorme. Hoy quiero compartirles algo que durante la semana el Espíritu de Dios ha venido hablando a mi corazón, y sé que así como habló a mi corazón también, de seguro hablará al tuyo en esta noche. Y dos personas me hicieron una llamada de las muchas que usted se imaginará, pues estamos ministrando, estamos visitando. Pero me llamó la atención dos personas a las cuales amo mucho. Y en un caso, la persona está a través de un momento difícil. Y luego me hizo una llamada y me dijo: pastor, hice lo que el Señor colocó en oración, lo que a través de la Biblia he hecho, y Dios abrió una puerta grande y me llamó muy feliz el día de hoy justamente a contarme el testimonio, a contarme de que Dios está obrando. Y otra persona me llamó también y el Señor le dijo que hiciera varias cosas a través de su palabra y no las hizo, y hoy me llamó muy afligido justamente en esta mañana y me dijo: pastor, estoy muy afligido, no he visto respuesta de Dios. Entonces sentí claramente cómo el Espíritu Santo me habló y me dijo: ¿sabes cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Y yo no había notado, y le dije: no, dijo, es que el uno puso en obra, puso en práctica lo que yo le hablé, y por eso vio mi resultado. Aun cuando parecía que todo estuviera perdido, aun cuando la espera es difícil, vio mi respaldo. La otra persona, me decía el Señor, no vio mi respaldo porque no cumple mis principios. Y quiero decirte que como hijos de Dios estamos llamados a ser hijos obedientes. Y después me regaló un pasaje que quiero hoy compartirte, que está en Jeremías 6, versículo 16. Por favor, acompáñame en tu Biblia a leer Jeremías 6, 16. Dice así la palabra del Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, el cual sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron: no andaremos. Mira lo interesante, quiero repetirte nuevamente Jeremías 6:16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron ellos: no andaremos. Quiero que te centres en esto. ¿Quién no quiere descanso en su vida? ¿Quién no quiere ver bendición en medio de su andar con el Señor? Estoy seguro que nosotros diríamos: está muy loco Israel, ¿cómo se le ocurre decir que no? ¿Cómo se le ocurre decir que no están de acuerdo con esto? Y es muy interesante este pasaje porque dice la palabra del Señor que hay gente que no quiere obedecer al mandato del Señor. El Señor dijo: miren las sendas antiguas, vean cómo caminaban conmigo, pero Israel no quiso escuchar. Y a veces nos pasa de igual manera, y por eso titulé el mensaje del día de hoy: Rebeldes sin causa, así como la canción que alguna vez escuchamos. Porque es interesante darnos cuenta que siempre hay pruebas, hay situaciones, pero la Biblia es clara. Y dice, por ejemplo, Hebreos 12, versículo 7, que te lo voy a poner también en pantalla aquí. Dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mira lo que dice la palabra del Señor nuevamente. Hebreos 12, versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel al que el padre no corrige? Ahora diríamos, si estaríamos en este tiempo, seguramente diríamos: muchos hijos no son corregidos, ¿no? Y nos pasa muchas veces que vemos a un niño haciendo un berrinche, una pataleta, y a todos, seguramente si tú no lo has dicho, me firmas la Biblia por favor en algún momento cuando nos encontremos, pero todos hemos visto un niño rebelde, un niño grosero, y todos exclamamos lo mismo: ¡ja! Fuera hijo mío, ¿verdad? Si fuera hijo mío, ojalá mi mamá estuviera aquí para que lo ponga a andar como se tiene que andar. Pero nos damos cuenta que aún el Señor habla. De hecho, dice la palabra del Señor que el hijo consentido es vergüenza de sus padres. Es muy importante que coloquemos límites también a nuestros hijos, que les enseñemos los principios. Y es claro, porque hoy quiero hablarte acerca de este principio, que es el principio del enemigo. Así como la obediencia es el principio donde Dios obra, de hecho la comunión con el Padre tiene que ver directamente con la obediencia.
Por eso dice la palabra del Señor que Jesús fue exaltado hasta lo sumo en Filipenses 2, ¿verdad? Dice, porque se humilló a sí mismo siendo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, tuvo que andar en obediencia, tuvo que caminar en sumisión hacia el Señor para poder ser exaltado. Quiero decirte algo en esta noche. Sin obediencia, grábalo bien, sin obediencia no hay exaltación. Sin obediencia no hay resultado. Sin obediencia no esperes ver la gloria del Señor. Y así como te hablo que la obediencia es el principio para alcanzar las bendiciones, la rebeldía también es el principio del enemigo que obstaculiza que el Señor obre en medio de nuestras vidas. De hecho, es un asunto de riesgo espiritual. Primera de Samuel 15:22, que te está apareciendo ahí en pantalla, dice: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y aquí es donde se pone interesante, porque dice que a Dios le agrada más que cualquier sacrificio, más que cualquier ofrenda, que se obedezca a sus palabras. Dice, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es muy importante que entendamos como hijos de Dios que la rebeldía es el principio del enemigo. Que la rebeldía tiene que ver con que yo quiero hacer lo que yo quiero y no dejarse gobernar del Señor. Yo les hablaba la semana anterior y les decía que muchas personas han entregado el corazón a Cristo, pero no su mente. No han sometido su mente al Señor. Mucha gente ha sometido su vida al Señor, ha entregado su corazón, pero no su voluntad. Y es muy importante que como hijos de Dios entendamos que Dios desea todo de nosotros, absolutamente todo. Y también Él quiere nuestra obediencia. También el Señor quiere nuestra confianza. Usted me dirá, bueno, ¿y por qué? Porque si Él es nuestro Señor y Salvador, se supone que Él como Padre quiere lo mejor para nuestros hijos, y eso demanda fe, demanda confianza. Seguramente tú te imaginarás a Abraham diciéndole al Señor: sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham diciendo: amén, Señor, yo creo que me vas a bendecir, mis generaciones serán como las estrellas. Pero no haciendo caso, no sería el padre de la fe. De hecho, la obediencia va muy ligada a la fe. Y el principio de la rebeldía es: yo haré lo que yo quiero. Yo no creo que sea así como Dios está diciendo. Y es un asunto muy grave. Traté de ponértelo aquí en imágenes, y es un asunto sumamente grave. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3, versículo 2. Porque habrá hombres, dice, está hablando de los últimos tiempos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Vamos a ir haciendo una pequeña pausa ahí. Y cuando habla de amadores de sí mismo, quiere decir personas que hacen lo que quieren. Personas que dicen ser cristianos, pero viven como si no lo fueran. Seguramente has visto. Yo sé que no en tu familia, yo sé que no es tu caso. Yo creo y estoy convencido que el Señor ya hizo la obra y te compró con un precio de sangre. Y tú vives en obediencia al Señor. Seguramente en otros lados, ¿verdad? No pasa eso en la gente que nos escucha. Pero es interesante porque la Biblia menciona que habrá hombres amadores de sí mismo. Y es muy curioso porque hacer la voluntad del Señor no es sencilla. De hecho, Cristo nos lo enseña en el monte, ¿verdad?, de los olivos. Le dice al Señor: Padre, si es posible, si hay alguna oportunidad, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es muy interesante porque hacer la voluntad del Señor a veces es contraria a lo que nosotros queremos. Esperar la voluntad de Dios en nuestras vidas a veces es totalmente contrario a lo que nosotros deseamos. Podemos verlo también en un ejemplo de Jonás. Jonás, Dios le da una orden y la voluntad de Jonás está totalmente contraria, ¿verdad? El Señor le dijo: ve a Nínive, y él agarró hacia Tarsis, totalmente hacia otro lado. Y a veces nuestro corazón también está lejos de la voluntad del Señor. Y es interesante porque este pasaje de 2 de Timoteo menciona y dice que habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y mira la característica que te subraya aquí: desobedientes. Hay una característica que señala a aquellos que no caminan con el Señor. Hay una característica que es clara en medio de la frente y el corazón de aquellos que no quieren andar con el Señor, y es que son rebeldes sin causa, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. El solo hecho de no considerar los mandamientos de Dios, no ponerlos por obra, me hace rebelde, soberbio, desobediente a Dios, derivado en ingratitud para con Dios, que todo lo que entrego
y no valorar todo lo que Él entregó por amor a nosotros. Por eso quiero en esta hora que tú entiendas que la rebeldía es un principio del enemigo. Dios nos pide y demanda de nosotros una sola cosa, y es obediencia. Seguramente, y quiero usar esta pequeña alegoría para que entiendas mejor lo que quiero hoy transmitirte. Cuando nosotros tenemos hijos y usted le dice a su hijo: estudie, sáqueme buenas notas, ¿verdad? Y él lo hace, ¿tú qué le das a él? Le das un premio. Le dices: te has portado bien, te mereces esto. Y también a tu hijo le dices: si no cumples ciertas cosas, tendrás un castigo. No quiero hablar de un castigo físico, vamos a hablar de un castigo, ¿verdad? No vas a ver televisión, no vas a tener internet, no vas a salir con tus amigos. Y si el hijo es rebelde y se levanta en contra de tu orden, de lo que tú dijiste, seguramente aplicarás. Si eres un padre responsable, tienes que hacerlo. Por eso no se precipiten tus labios a decirle algo a tus hijos si no vas a cumplirles. Es mejor aguardar, es mejor respirar profundo. Eso lo estaba leyendo en un libro de escuela de padres. Es mejor respirar profundo y no precipitarse a decirles algo, porque si no te verás en obligación de cumplirlo. Segunda de Pedro 2, versículo 10 también. Hoy vamos a leer un poco de Biblia para que este principio quede grabado en tu mente y en tu corazón. Segunda de Pedro 2:10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias de inmundicia y desprecian el señorío. Mira lo que dice: despreciar el señorío es vivir como yo quiero. Despreciar el señorío es vivir en rebeldía con el Señor. Dice: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Gente que habla mal de las autoridades. Gente que habla mal de hombres de Dios que Dios ha levantado y que es el único que puede decir si están bien o están mal. Ten mucho cuidado con levantarte contra personas que, incluso tus padres, aun con todos los errores que puedan tener, ten mucho cuidado con levantar, con proferir. Me gusta esta frase que dice: desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Gente que no tiene respeto hacia nada, pero dicen ser hijos de Dios. ¿Sabes cuál es la mejor manera de hablar de ti? No hablando mal de nadie. ¿Sabes cuál es la mejor manera de hablar bien, de dar buen testimonio? No mencionando a nadie en medio de tu vida. Es interesante cómo la rebeldía, vemos cómo el Señor le habla primeramente al pueblo de Israel y le dice: quieren descanso para vuestras almas, hagan lo que les digo. Y ellos dicen: no quisieron. Eran rebeldes sin una causa aparente. Judas 8 también menciona, quiero colocártelo aquí en pantalla. Judas 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Parecido al pasaje anterior, ¿verdad? Quiero mencionarte algunos ejemplos que vemos en la Biblia acerca de gente que fue rebelde y que el Señor la dejó ahí plasmada para que aprendamos de ellos. El primer ejemplo te lo quiero poner aquí en un paralelo que coloqué y quiero hablarte de él. El primer ejemplo es Samuel. Samuel le dice a Saúl, le dice: Jehová me envió que te ungiese. Ahí está en 1 Samuel 15:1. No sé si alcanzan a ver, puede hacer captura de la pantalla. 1 Samuel 15:1 dice: después le dijo, ¿verdad?, a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Mira que en el primer llamado el Señor le dice: Saúl, está atento. Y después vamos a ver que cuando el Señor le recrimina le dice: porque no estuviste atento a las palabras de Jehová tu Dios. El mandamiento es claro en el llamado. Mira lo que dice el versículo 2: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec. Desde el llamado a Saúl el Señor le dijo lo que iba a hacer a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues, 1 Samuel 15:3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo. La orden fue clara: destruye todo lo que tiene y no te apiades. Destruye todo y no te apiades de él. Dice: mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La elección que no estuvo conforme, la elección, él decidió obedecer a medias. Mira lo que dice el versículo 7. Y Samuel derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y el versículo 8 es claro, dice: y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál fue la orden? Destruye todo. Pero él perdonó al rey Agag. Dice: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados,
de los carneros, de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y mira cómo viene la retribución de Dios. La orden fue clara, la orden fue precisa. Saúl destruye todo, no dejes nada. Muchos teólogos dicen que el Señor quería que destruyera todo porque más adelante los amalecitas iban a capturar a Israel, que iban a someterlos, y eso era lo que Dios quería evitar. Pero ellos no hacen caso, y mira cómo termina esta historia. Primera de Samuel 15:22 dice: Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente Saúl el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el versículo 23, quiero que lo leamos, dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Quiero decirte que la rebeldía, la obstinación te ponen en el mismo equipo de los brujos y de los idólatras. El no obedecer las palabras del Señor te coloca en el mismo equipo de las personas que practican satanismo, los brujos y los idólatras. Y es muy interesante esto, porque este es el primer ejemplo que quiero mencionarte de rebeldía, de los 3 nada más que voy a mencionarte. El ejemplo número 2 está con Moisés. Aún Moisés, el siervo del Señor, cometió un error y le desobedeció. Mira lo que dice la palabra del Señor. Números 20, versículo 7. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad. Mira el pequeño detalle. Y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Mira lo que hizo Moisés. Versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y le dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano. ¿Cuál era el orden? Hablad. Y mira qué hizo Moisés: golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque seguramente tú dirás: bueno, ¿y qué tiene? El Señor le dijo que simplemente hablara, y él le pegó un golpe, pero el resultado es lo que muestra. No, Señor, porque a mayor autoridad también el Señor demanda mayor obediencia. No se puede estar en lugares de autoridad si no has estado en la presencia del Señor en obediencia, si no has sido procesado por obediencia. Moisés representaba el carácter de Dios. Moisés representaba la presencia de Dios en él, y era muy interesante porque al salirse de sus casillas, Moisés se mostró débil delante del pueblo, y por eso el Señor es tan radical con Moisés. Y mira lo que ocurre con él. Dice la palabra del Señor en Números 20:12: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme. Mira que no santificaron, es decir, no exaltaron el nombre del Señor, sino lo dejaron mal delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales, dice, contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Por causa de este pequeño detalle, Moisés no pudo entrar en la tierra prometida. Por causa de esta pequeña acto de rebeldía, no pudo ver. Ahora tenemos algo que diferencia. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Dios sigue amando, ¿verdad?, nuestra obediencia. Pero hay algo hermoso en todo esto que quiero hablarte. Y es que hoy podemos apelar a la misericordia. Por nuestros propios méritos no podíamos ser obedientes, pero alguien nos introdujo en la tierra prometida, y es Cristo, el que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y a través de su obediencia hoy podemos entrar nosotros también como hijos obedientes, dice la palabra del Señor. El tercer ejemplo que quiero mencionarte es David. Dios le da una orden a Israel y le dice lo siguiente en Primera de Crónicas 15:2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha sido elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Segunda de Samuel 6:3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo.
¿Cuál era el orden? ¿Cómo tenían que llevar el arca? Los levitas, los sacerdotes, y ofrecer sacrificio cada ciertos pasos. Y mira la consecuencia. Segunda de Samuel 6:6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Podemos ver aquí nada más 3 historias de rebeldía, 3 ejemplos de rebeldía, de los muchos que hay muchísimos. Podemos estar toda la noche hablando, pero como el tiempo apremia, quiero mostrarte nada más estos casos de rebeldía. Y quiero decirte cuál es la solución ante la rebeldía. Una sola cosa, y es la sumisión. La sumisión, y quiero colocártelo aquí en pantalla también. Dice así Santiago 4:6: pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no está a favor de los soberbios, Él da gracia a los humildes. Dice Santiago 4:7, para que lo leas. Santiago 4, del 6 al 10, hay principios claros acerca de la sumisión. Dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Si nos sometemos a Dios, podemos vencer al enemigo. Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Si nos acercamos a Dios, dice la palabra, él se acercará a nosotros. Y dice el 4:9: afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hay un principio para vencer la rebeldía, y es la sumisión. Someter mi vida delante del Señor. De ahí la importancia, de ahí lo importante del asunto. Y es que para la rebeldía no hay causa, pero para la obediencia hay algo perfecto, y es querer hacer la voluntad del Señor. Me encanta esta historia que te estoy mencionando, porque las armas de un cristiano, dice la palabra del Señor, nuestras armas no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para derribar fortalezas, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, dice la palabra del Señor, todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Nota cómo la obediencia es fundamental aún para derribar fortalezas, argumentos, altivez que se levanta en nuestras vidas. Todo comienza con un argumento. Dios te dice: haz esto, y tú argumentas de una vez. ¿Y por qué debo hacer tal cosa? Pero dice, este argumento luego se transforma en altivez. Yo no voy a hacerlo porque a mí no me parece, porque yo no considero. Y finalmente este argumento que se transforma en altivez, dice la palabra del Señor, se levanta contra el conocimiento de Dios. La rebeldía evita que conozcamos a Dios. La rebeldía evita que veamos la gloria del Señor, lo que Dios tiene preparado para nosotros. Dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Segunda de Corintios 10, del 4 al 6, te acabé de leer. Dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Yo sé que todos estamos en este proceso, todos estamos en este camino de querer obedecer al Señor. Todos estamos en este día a día de querer hacer la voluntad del Señor. Y yo quiero decirte en esta hora, a Dios le agrada tu obediencia. No hay nada que le agrade más al Señor que tu obediencia. ¿Recuerdas cuando Jesús iba a bautizar en obediencia? ¿Verdad? Porque aún Juan le dijo: yo no soy digno de bautizarte, tú bautízame con el fuego de tu espíritu. Y él le dice: es necesario obedecer. Es muy interesante porque se abre el cielo y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Alguien un día me preguntó: ¿será que Dios puede decir eso de nosotros? Por supuesto que sí. Por supuesto que Dios puede decirlo, por la sencilla razón de, ¿sabes cuál es? La sencilla razón de que Él nos mira a través de Jesús. Y a través de Jesús nos mira en obediencia. A través de Jesús nos mira en el sacrificio de aquella cruz del Calvario. Y por eso quiero invitarte en esta hora a que reflexiones sobre tu vida. Quizás, les decía el día domingo, quizás si no estás viendo resultado en alguna área de tu vida, examina cómo está la obediencia. Si no estás viendo resultado en alguna área en tu caminar con el Señor, ve a la palabra del Señor y mira qué área te falta aplicar para ver la gloria y el respaldo de Dios. Quiero colocar aquí unos mensajes de reflexión que busqué y que
siento pues compartírtelos. Proverbios 10:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que a nosotros nos parecen correctas, hay situaciones que a nosotros nos parecen así es, pero dice la Biblia, Dios que conoce más allá sabe que su fin es un fin de muerte. Jeremías 10:23, también de los 3 pasajes que quiero compartirte, dice: conozco, Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Hermoso este pasaje. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. A veces nosotros vivimos como si no creyéramos en Dios. Hay gente que dice, sí, yo creo en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Creerle a Dios va ligada a la obediencia. Creerle a Dios va ligada a dar pasos de fe, a caminar en sus principios. Por eso la historia que hoy te quiero contar, la reflexión que quiero dejarte es rebelde sin causa o obediente con un propósito. La elección es tuya. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Quiero decirte, Dios sigue siendo Dios. Dios no deja de ser Dios. Y cuando Dios nos llama a obedecer, cuando Dios nos llama a que caminemos en obediencia, no es por el bien de Dios, es por el bien nuestro. Es como el padre que le dice al hijo: estudie, capacítese, prepárese. El padre ya ha hecho su vida, pero insiste al hijo para que el hijo pueda tener una oportunidad de pronto más grande. Y me encantan estos pasajes, porque el Señor dice: mis pensamientos son mucho más altos que los tuyos. Y los pensamientos del Señor son pensamientos de bien. Por eso necesitamos entender y comprender en nuestro corazón que lo que mueve la mano del Señor es la obediencia. Que para estar en comunión con el Padre necesitamos obedecerle. Mira también estos 2 últimos pasajes. El primero está en 1 de Juan 5:3, dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles, dice, no son gravosos. ¿Cuál es el amor? El amor a Dios ya nos mostró cuál es. ¿En qué consiste el amor de Dios? Que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora, ¿cómo yo le expreso mi amor a Dios? A través de algo, a través de guardar sus mandamientos, a través de obedecer lo que Él me dice. Hay gente que dice amar a Dios, pero vive como si no lo conociera. Hay gente que dice amo al Señor, pero su vida es el resultado de malas decisiones en contra de la voluntad del Señor. Dice 1 de Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Y Josué 1:8 y 9, mira lo que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¿Quieres que Dios te respalde en todo lo que haces? ¿Quieres caminar con la presencia del Señor? ¿Quieres ver la gloria del Señor? Obedece a su palabra. Estudia su palabra, cree en su palabra. El pecado es una rebelión contra los caminos de Dios. La rebelión contra Dios no quedará sin consecuencias. La obediencia a Dios nos asegura la victoria en las áreas de nuestra vida. Aprobar el camino de Dios nos asegura la recompensa, nos asegura ver el resultado. Y quiero en esta hora, para concluir, dejarte con una incógnita en el aire. Y es: examina tu vida, examina en qué área necesitas ver el respaldo de Dios y mira si le estás obedeciendo como Él quiere que le obedezcas. Mira si estás cumpliendo a sus principios como Él desea que tú cumplas. Y quiero invitarte a que concluyamos este tiempo con una corta oración. Ahí en donde estás, por favor, cierra tus ojos y dile: Espíritu de Dios, hoy he aprendido, Señor amado Rey, que el principio tuyo es la obediencia. Por lo tanto, dile: Señor, como dice Filipenses 2, 8 y 9, ayúdame a ser obediente como Cristo, Señor, que fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Dile: Espíritu Santo, y delante de ti, Señor, te pido que examine las áreas de mi vida y que me ayudes, Espíritu Santo, a caminar en obediencia hacia ti. Háblame, Señor, dile que estoy dispuesto a obedecer. Háblame, Señor, que estoy dispuesto a caminar en el temor y en el temblor hacia ti.
Dile, Padre, si hay alguna raíz de rebeldía en mi corazón, deséchala. Hoy la entrego delante de tu altar. Dile, Señor, si he estado en rebeldía, Señor amado Dios, en algún área de mi vida, hoy decido, Señor, tener arrepentimiento. Dice tu palabra, el que se arrepiente y se aparta, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que se arrepiente y se aparta alcanza misericordia. Dile, Señor, hoy me arrepiento en el nombre de Jesús. Hoy cambio de camino, Señor, y decido caminar en el temor hacia ti. Padre, perdóname, dile, Señor, aunque ya sé que en la cruz del Calvario lo hiciste, pero hoy, Señor, me humillo delante de ti y te pido que me perdones. Señor, quiero caminar en obediencia en tus mandamientos y esperar tu resultado. Dile, Señor, hoy te doy gracias y te bendigo por esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí es grato poder compartirte la palabra del Señor. Espero que Dios haya hablado a tu corazón así como habló al mío. Muchas gracias. Aquí están apareciendo las redes sociales para que puedas seguirnos, por favor. Síguenos. Estamos compartiendo reflexiones cortas. Todos los días en la página estamos compartiendo la palabra del Señor. Así que te invito a que, por favor, son reflexiones cortas, nos ayudes a compartirlas también. El día miércoles, líderes, estamos reunidos en un tiempo de liderazgo. Así que, por favor, congréguese. El día miércoles los líderes nos vamos a estar reuniendo en un espacio donde veremos la gloria del Señor. En un espacio donde el Señor hablará a nuestro corazón y seguramente su presencia, su gloria estará manifestada en medio de nuestras vidas. Hoy quiero invitarte también a todas aquellas personas que se están conectando los días viernes al discipulado. El día viernes tenemos un discipulado especial. El día jueves seguimos en la casa de fe. El día lunes estuvimos el día de ayer en la cumbre en un tiempo especial con el Señor. Y si Dios lo permite y nos regala vida y salud, el domingo estamos nuevamente en la iglesia, en un tiempo de fiesta, en un tiempo de compartir con el Señor. También estaremos transmitiendo a las 9 de la mañana por Facebook y por YouTube. Por favor, no faltes a estos tiempos de palabra. Estamos viendo acerca de la sana doctrina. Recibe un abrazo enorme, un abrazo gigante de parte de Dulce María, mi bebé, de Luisa Fernanda, mi esposa. Un abrazo hermoso desde la ciudad bonita de Bucaramanga, en Colombia. Mil y mil bendiciones. Dios los bendiga, Dios los guarde.